Carlos Mendoza, desde Los Ángeles, California. Transmitiendo a través de Shekina 95.1 FM, Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Shekina TV, a través de Roku. En radio, Conquistadores para Cristo 100.9 en Atlanta, Georgia. Radio Fe 96.9, Tijuana. Y Radio Fe 90.9, Los Ángeles, California. Si quieres comunicarte para salir al aire, área 664-142-5264. Y Los Ángeles, área 323-427-1426. No te desconectes y sé bienvenido. Aquí comenzamos. Evangelista de Cristo. Qué gusto saludarle, gracias a la esposa de hermano Tony allí en los controles, al hermano Tony allí también. Y bueno, usted está en sintonía de Radio Conquistadores para Cristo 100.9 FM. Y bueno, también Radio Shekina 95.1 allá en Ciudad Juárez, El Paso, Texas. Y bueno, también Radio Fe 90.9 aquí en Los Ángeles y también Radio Fe 96.9 allá en Tijuana, Baja California. Saludamos a todos los que nos están escuchando allí por Radio Fe allá en la frontera de Tijuana, también allá en Ciudad Juárez, en la frontera de Juárez, a cada uno de ustedes. Dios les bendiga a todos los oyentes de Radio Conquistadores para Cristo. Bueno, hermanos, qué placer saludarles como siempre, deseando ricas bendiciones para usted, para su familia, para su generación. Que Dios traiga bendiciones sobre su vida. Y bueno, pues queremos animarle para que usted nos pueda llamar al número de teléfono o mandar un mensaje de texto al 323-427-1426. Ahí puede mandarnos un mensaje de texto por WhatsApp, área 323 al 427-1426. Y bueno, saludamos a toda la hermosa audiencia que nos sintoniza por internet, por todas las plataformas, tanto por Radio Conquistadores para Cristo, por Radio Fe, aquí Los Ángeles, Radio Fe Tijuana, Radio Shekina, allá Ciudad Juárez, El Paso, Texas. Bueno, bendiciones. Es un gusto saludarle como siempre. Y bueno, para nosotros es un placer estar llevando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y allí donde se encuentre, comparta las aplicaciones para que puedan sintonizarnos, sus amigos, sus hermanos, sus hermanas, puedan escucharnos también. Recomiende Radio Conquistadores para Cristo, baje la aplicación, también Radio Fe, también búsquelo, ahí también nos puede sintonizar en este momento, y también Radio Shekina, ahí también nos puede sintonizar. Así de que Dios les bendiga grandemente. Espero que usted, amado oyente, esté como una esponja que lo hace, que lo resuelve todo, que lo toma todo. Así es de que la palabra del Señor que se predica, que se transmite, es una palabra que trae bendición, que te edifica, que te alinea a las cosas espirituales. Y bueno, pues la profeta no va a estar con nosotros en esta hermosa noche o tarde o día, donde quiera que nos esté sintonizando, pero tenemos a la hermana María Castillo, discípula de la profeta, que está tomando el tiempo para compartirnos la palabra del Señor. Hermana María, bendiciones, Dios le bendiga, está en el aire. ¿Cómo está, hermana? Bendiciones, Pastor Carlos, un gusto y un placer el poder estar aquí nuevamente, agradecida con el Señor que nos permite hoy el poder compartir de su palabra. Como lo dijo usted, hoy la profeta no puede estar, tenía algún otro compromiso, ¿verdad?, que tenía que cumplir. Y bueno, pues aquí estoy en representación, ¿verdad? Y dándole la gloria al Señor porque pues nos permite compartir de su palabra, amén, y que siga lo que es el Evangelio, ¿verdad?, hablando de la palabra del Señor. Amén. Hermana María, algo está pasando glorioso en el ambiente espiritual. Y bueno, pues ustedes que están al pie del cañón todas las madrugadas,
a las 4:45 y que cada una de las hermanas y hermanos que están ahí al pie del cañón, orando y intercediendo, llevando la palabra, y que Dios se manifiesta por medio de aquellos hombres y mujeres que de alguna manera se comunican ahí con ustedes, que mandan sus peticiones de oración, y que son muchas las peticiones y muchas las contestaciones que Dios está haciendo, y que a veces, hermana María, somos malagradecidos porque así como los 10 leprosos llegaron al Señor y el Señor sanó a todos, pero más sin embargo uno regresó agradecido. ¿Por qué será así, hermano María, que la gente recibe, hemos oído testimonios de cáncer que están a punto de morirse, hemos escuchado grandes cosas, y la gente a veces recibe el milagro, recibe el beneficio y se va, ya no lo vuelve a mirar allá hasta cuando ya le empieza otra enfermedad? Entonces regresan. Entonces somos malagradecidos porque deberíamos de apreciar las grandezas de nuestro Dios Todopoderoso, hermana María. Así es, pastor. Es lamentable, ¿verdad?, saber esto de que muchos no quieren compromiso con el Señor, muchos quieren seguir viviendo su vida como la han vivido, entonces muchos no están dispuestos a dar un cambio en su vida. Cuando están en la necesidad es cuando buscan y quieren el milagro rápido, ¿verdad? Quieren que el Señor actúe rápido, pero cuando el Señor les hace su milagro, lamentablemente muchos no están dispuestos a cambiar su vida, a ser transformados por Dios y a darle realmente su vida a Cristo. Entonces usan al Señor solamente como en el hospital, ¿verdad? Solo voy a la emergencia, estoy bien y ya no voy. Entonces, así es triste eso, pero sí muchos casos, la verdad, hemos visto muchos casos. Un señor hace un tiempo nos andábamos evangelizando y este señor padecía de cáncer. Entonces fuimos a darle la palabra y estuvimos ahí orando por él. Y bueno, el Señor hizo el milagro, el Señor sanó de cáncer. Pero cuando nosotros oramos por él, nosotros le dijimos, mire, el Señor va a hacer el milagro, el Señor lo va a hacer, pero usted, si el Señor lo sana, usted va a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Y él en ese momento, como necesitaba el milagro, como necesitaba, él dijo, claro que sí, si él me sana, yo voy a ir a la iglesia y voy a dar testimonio de que me sanó. Y bueno, pues el Señor lo sanó. Entonces después fuimos a buscarlo y decirle, bueno, pues ya el Señor lo sanó, no va a ir a dar el testimonio, y no quisieron contestar. El Señor ya no quiso abrir la puerta, simplemente su señora, ¿verdad?, nos dijo, no, pues mi esposo ya está bien y él no quiere ir a su iglesia. Entonces, al pasar del tiempo, lamentablemente, el señor falleció, y no falleció por el cáncer, sino que le dio como un ataque cardíaco, algo así. Y la verdad, eso fue muy triste para nosotros, pero el Señor ya había hecho el milagro en él, y él había dicho, yo voy a dar testimonio, y no lo hizo, él no cumplió con el Señor, y lamentablemente este varón falleció. Y es importante reconocer y darle honra y gloria a nuestro Señor cuando Él hace milagros en nuestra vida. Ahorita hemos visto en lo que es la oración, en la intercesión, pues todas las mañanas estamos ahí, ¿verdad?, la brecha, orando por las necesidades de los demás, y hemos visto muchos milagros, muchas respuestas contestadas para la gloria y honra del Señor, y cómo Dios ha movido su mano, ¿verdad?, poderosa, y muchos han sido sanados aún de cáncer, de depresión, personas que estaban en coma, y para la gloria de Dios, que Dios ha hecho el milagro. Pero es necesario que como hijos de Dios testifiquemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida para glorificar su nombre y ser testimonio para otros que no creen en los milagros del Señor. Amén, Pastor Carlos. Tremendo, hermana, pues y bueno, pues nosotros nos perdemos la bendición porque entre más
buscamos a Dios, Dios se glorifica más en nuestras vidas. Hay beneficios también para nuestros familiares, nuestros primos, primas, tíos, tías, y que la enfermedad, pues la gente puede estar bien, pero de la noche a la mañana el cuerpo puede hacer un cambio y bueno, ¿cuánta gente está muriendo? O muere de enfermedad o muere de un accidente. Antier, no ayer, había un jovencito que siempre caminaba por la calle, pero se atrevía a cruzarse la calle. Y allí es un lugar donde los carros pasan recio. Pues ayer no fue su día porque lo atropellaron el primer carro y el segundo carro le pasó y lo mataron instantáneamente y lastimosamente pues murió. Y ahora se mira pues la bicicleta que pusieron ahí donde iba y que pues ya no está aquí. Entonces a veces por llegar más pronto, cortar la línea, no nos damos cuenta que viene un carro y pues esa fue la situación de este jovencito. Ojalá que haya aceptado a Cristo, porque de otra manera, si no aceptó a Cristo, lastimosamente, pues se perdió para siempre. Entonces, amado oyente, te invitamos para que si tú no conoces al Señor o te alejaste de los caminos del Señor, te hacemos la cordial invitación para que vengas a Él, para que lo recibas como tu único y suficiente Salvador. Hermana María, ¿de qué nos va a predicar en esta hermosa noche y tarde o día, donde quiera que nos estén sintonizando? Sí, pastor. El tema que traigo hoy es pon tu fe en Dios y lograrás cumplir todos tus sueños. Ese es el tema que Dios me puso en mi corazón, el compartir hoy. Y quiero decir un poquito a lo que usted estaba hablando, ¿verdad? De este joven que falleció. Lamentablemente muchas personas piensan de que la muerte a lo mejor va a llegar cuando ya estén más mayores. Y la verdad es que la muerte puede llegar en cualquier momento, ¿verdad? Por más sana que esté la persona, de repente puede fallecer. Y hoy es el tiempo de que acepten a Cristo en su corazón, de que lo reciban como su Señor y Salvador y entreguen su vida completamente a Él. No esperar que pasen cosas difíciles o que venga la enfermedad o que venga la situación difícil. Ahorita, aunque muchos pueden decir, es que estoy bien, no ocupo tanto de Dios, pero siempre vamos a necesitar de Dios y no esperar que venga una enfermedad para clamar, ¿verdad? Entonces, hoy es la oportunidad que cada uno se le está dando para que reciban a Cristo en su corazón y su vida sea transformada, porque yo que tengo tiempo conociendo del Señor, amén, yo vi cómo mi vida fue transformada por Él, cómo Dios me cambió mi tristeza, cómo Dios cambió mi amargura, Dios cambió todo eso y me dio una vida nueva en Él. Y ahora puedo decir que me siento gozosa, siento la paz del Señor y yo quisiera a decirles, ¿verdad? A cada uno que hoy nos están escuchando, que elijan el camino del Señor, porque si ustedes lo eligen, no se van a equivocar, van a hacer van a hacer lo correcto en recibirlo en su corazón y dejar que Dios transforme sus vidas, así como lo hizo conmigo o con el pastor Carlos o con la profeta Marilia. Con cada uno que ha transformado nuestra vida, nosotros deseamos que sus vidas también sean transformadas como Dios lo ha hecho en las nuestras. Amén. Hermana María, en el caminar que usted ha caminado en el Señor, ha habido luchas y pruebas, pero también bendiciones de parte de Dios. Y bueno, aquel, como dice la palabra del Señor, aquel que va caminando no tiene por qué regresar atrás, tiene que agarrarse como aquel que va arando, ¿verdad? Que se pone la mano sobre el arado. Pero el enemigo, que el Señor lo reprenda, dice que anda como león rugiente mirando a quien devora. ¿Cuántos, cuántos pastores, pastoras, líderes de la congregación que algún día gozaron del don de Dios, que se deleitaron,
alabando al Señor, o tal vez Dios les dio un ministerio y que por cualquier manera voltearon atrás y se fueron y que el enemigo pues los tiene cautivos. Entonces, ¿cuánta gente pues pierde la vida y después que disfrutó de la gloria de Dios, pues se perdió? Porque la Biblia dice que el que permaneciera hasta el fin será salvo, hermana María. Sí, pastor. Es triste eso, ¿verdad? Esos casos que, como dice usted, que recibieron de la gloria de Dios, pero sabemos que el enemigo no duerme y el enemigo va a buscar cualquier cosa o cualquier situación para que la persona se aleje de la iglesia. Por eso nosotros no debemos de dar lugar al diablo, nosotros no debemos abrir puertas, ¿verdad? Porque cuando uno abre una puerta de maldición, es ahí donde nosotros le damos derecho al enemigo para que venga a nuestras vidas. Y aún los que, digamos, están en la iglesia y todo, pero cuando no están verdaderamente consagrados al Señor, cuando no han tenido una relación con Dios, amén, a veces son fácil de mover, a veces por emociones, por las situaciones que pasan, y entonces es ahí donde el enemigo usa, porque sabemos que el enemigo no quiere ver iglesias llenas, claro, él quiere traer la distracción, viene a traer los problemas, ¿verdad? Para que la gente se desanime. Pero si alguien está bien plantado, bien cimentado en la palabra de Dios, nada lo va a mover. Por eso es necesario que nosotros como hijos de Dios nos entreguemos por completo al Señor. Amén. Que nosotros no nos desviemos, no desviemos nuestra mirada ni a derecha ni a izquierda. Nosotros si vamos a la iglesia es a buscar del Señor. No vamos a buscar al hombre, a la mujer. Nosotros tenemos que ir a buscando el rostro del Señor, buscando la palabra de Dios, porque su palabra es la que va a transformar nuestra vida y es ahí donde nos enamoramos del Señor y aún así, venga lo que venga, no tan fácil nos vamos a salir de su camino, porque cuando somos hijos, ahí vamos a permanecer. Amén. Bueno, hermana, adelante, los micrófonos son suyos, la escuchamos. Así que, amada audiencia, esperamos que usted esté ahí atento recibiendo el consejo, la palabra del Señor que la hermana nos va a traer. Así que adelante, hermana, la escuchamos. Sí, pastor, bendiciones. Primeramente quiero empezar, ¿verdad? Orando al Señor, dándole la gloria y la honra por esta oportunidad que nos permite de compartir su palabra, reconociendo que solo somos esos vasos dispuestos, ¿verdad? Y que el Señor sea el que hable su palabra. Amado Dios y Padre, te alabamos en esta hora, Señor. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me permites el compartir de tu palabra. Señor, yo oro que en este tiempo, Señor, seas tú usando mis labios, Señor, para compartir una palabra de vida, una palabra de esperanza, Señor, para cada radioescucha que hoy está aquí. Oro para que seas tú, mi Dios, tocando sus vidas, Señor, que seas tú hablando a sus vidas, así como has hablado a la mía. Señor, yo oro por aquellos que están pasando dificultades en este momento, Señor, por aquellos que están atravesando, Señor, por enfermedades, por problemas familiares, Señor, en su matrimonio o con sus hijos. Padre, aquellos que están pasando una situación económica, Señor, oh Padre, en esta hora que seas tú, mi Dios, tocando sus vidas, llegando a sus vidas, que sean transformados por tu palabra, por tu presencia en esta hora. Espíritu Santo, que estés tú tocando el corazón de cada uno que hoy está aquí escuchando. Prepara su mente, su corazón, Señor, para que puedan recibir esta palabra de vida, Señor, porque tu palabra es vida para nosotros. Señor, ayúdanos a hacer esa luz en medio de la oscuridad
oscuridad, Padre, que tu luz brille, que sea tu palabra de rema, Señor, tocando, Señor, la vida de cada uno, Señor. Tú conoces las situaciones, Padre, tú conoces lo que ha vivido cada uno, tú sabes sus situaciones, Padre. Yo oro que tú te manifiestes en aquel que aún no te ha conocido, Señor, aquel que hoy, Señor, decide, Señor, recibirte en su corazón. Padre, eres el único que puedes tocar el corazón. Eres el único, Padre Santo, que puedes llegar a la vida de cada persona que hoy está escuchando. Señor, que seas tú manifestándote en este tiempo de enseñanza, Padre mío, para que cada uno pueda entender la importancia de tener fe en ti y lograr todo lo que ellos han anhelado, Señor, todo lo que tú has depositado en sus corazones, cada sueño que tú has puesto en ellos, Padre mío, que sea cada uno bendecido en el nombre de Jesús. Te doy la gloria y la honra en esta tarde, Señor. Padre, que cada uno sea bendecido por tu palabra, Señor, porque sé que eres tú, mi Dios amado, el que habla, Señor. Eres tú el que traes una palabra de vida, Señor, para cada uno que hoy está escuchando en estos medios de comunicación. Te doy gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como lo decía, el tema que el Señor puso en mi corazón es: pon tu fe en Dios y lograrás cumplir todos tus sueños. Dios ha puesto sueños en ti, mi hermana, mi hermano. Dios ha depositado sueños que se hacen realidad, pero es necesario que tú tengas esa fe certera en el Señor, creerle a Dios de todo corazón, para que todo lo que Él ha puesto en ti llegue a lograrse. Vamos a leer la palabra en Hebreos 11, del 1 al 6, que dice así, en el nombre de Jesús. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Aquí, ¿verdad? Vemos la palabra de Dios enseña que nosotros debemos hablar las cosas por fe, como si ya lo tuviéramos. Entonces, aquí en este capítulo da ejemplo de hombres, y también, porque también habla de Sara en el versículo 11, entonces habla de hombres y mujeres que creyeron a Dios por fe. Y entonces vemos como, por ejemplo, aquí el ejemplo de Enoc, que Enoc no vio la muerte, sino que el Señor se lo llevó, pero dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, vemos si nosotros agradamos a Dios es porque tenemos esa fe, ¿verdad? A Dios le agrada que nosotros tengamos fe. Ahí en el 11:3 dice que por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Este es el lenguaje de Dios, la fe. Es por esto que muchos no entienden lo que Dios dice, ya que no entienden ni hablan su lenguaje. Por eso nosotros tenemos que ser entrenados en el lenguaje celestial. Entonces entendemos que el lenguaje de Dios es la fe. Amén. Y que nosotros tenemos que conocer al Señor.
Tenemos que conocerlo en la intimidad de su presencia. Nosotros tenemos que pasar tiempo buscando el rostro del Señor, metiéndonos a su presencia, conociéndolo. Amén, para que nosotros aprendamos a escuchar su voz. Porque muchas personas dicen, pero ¿cómo sé reconocer la voz? Quiero decirte que para reconocer la voz de Dios es necesario que tú tengas comunión con Él, porque mientras tú tienes una comunión con Él diariamente, tú vas a aprender a conocer esa voz. Como por ejemplo, si en nuestra casa, ¿verdad? Conocemos nuestro esposo, tenemos comunicación con él, comunión con él, con nuestros hijos, aunque no lo estuviéramos viendo, pero escuchamos la voz, vamos a reconocer que es nuestro esposo o que es nuestro hijo. ¿Por qué? Porque pasamos tiempo con ellos, porque los conocemos, ¿verdad? Así es Dios, así es conocer la voz de Dios. Pasar tiempo en su presencia, conocerlo, qué es lo que Él nos quiere hablar a nosotros. El Señor nos revela muchos sueños, muchas cosas que Él tiene para nosotros, pero lamentablemente muchos no han logrado, ¿verdad?, hacer esos sueños realidad porque se han desviado y no han entendido el lenguaje del Señor. Dice, y nosotros debemos de confiar en el Señor, ¿verdad? Tener nuestra confianza en Él. Y dice la palabra en Salmos 37, 3 y 4, les voy a leer ahí, que dice así: confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué dice aquí la palabra? Que confíes en el Señor. Amén. Y que te deleites en el Señor, en hacer su obra del Señor, que te deleites en su presencia. Amén. Que te deleites en hacer cada día lo que a Dios le agrada. ¿Y qué es lo que a Dios le agrada? Hacer su voluntad de Él. Y entonces, cuando nosotros lo hacemos, el Señor concede las peticiones de nuestro corazón. Entonces, entendemos que como hijos de Dios, nosotros tenemos que hablar lo celestial porque somos seres espirituales, porque el Espíritu Santo de Dios vive dentro de nosotros. Hay una parte de Cristo en nosotros. Amén. Y entonces nuestra mentalidad debe de cambiar porque no debemos pensar en forma literal, sino que nosotros tenemos que pensar en espiritualmente. Amén. Dejar que Dios hable en nuestras vidas y que podamos entender que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, sino que somos del reino de los cielos. Amén, que somos hijos del Señor. Ahí vamos a leer un versículo más en Filipenses. Quiero a los que tengan Biblia, busquen su Biblia ahí para que puedan entender la palabra. Amén. Dice en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Y como ciudadanos del reino de los cielos, nosotros tenemos que ver las cosas espirituales. Amén. No nos dejemos llevar por lo que nuestros ojos ven, porque nuestros ojos solo se limitan a lo que está en la tierra, pero los ojos espirituales van a ver más allá de lo que se puede lograr. Entonces, Dios ha depositado muchos sueños en cada persona, muchas cosas por hacer, pero no logran creer de hacerlo porque sus ojos están limitados y no pueden avanzar aún más. Pero el Señor quiere en esta noche
que cada uno se llene de su presencia, amén, y que reconozcamos que nosotros no somos de esta tierra, sino somos del reino de los cielos. También dice la palabra que nosotros somos embajadores del reino de los cielos. ¿Qué hace un embajador? Un embajador trae lo que hay por ejemplo, aquí en la tierra, un embajador, si viene de otro país, viene y trae a conocer lo que hay en su país. Así nosotros tenemos que traer a la tierra a la información de lo que hay en los cielos, la revelación de Dios para aquellos que no conocen. Amén. Entonces, por eso nosotros, para lograr eso, tenemos que tener una comunión con Dios, que nuestra fe, ¿verdad?, sea abierta, que nuestra fe esté fuerte en el Señor y creer sin ver que se va a lograr todo aquello que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Lamentablemente, a veces queremos comunicarnos con Dios usando emociones que nacen por las circunstancias, y esta es la peor manera de comunicarse con Dios. Y es verdad, mi hermana, mi hermano, muchos se llevan por las emociones, por lo que sienten. Amén. Y no es bueno, porque Dios, nuestro Dios, no se mueve por emociones, Él se mueve por la verdad. Él sabe lo que nosotros necesitamos, no lo que queremos, no lo que nuestra emoción dice, porque nuestras emociones nos pueden llevar al fracaso, nos pueden hacer cometer errores, porque se lleva a uno por la emoción, por el momento. Entonces, Dios quiere que nosotros nos dejemos llevar por lo que Él nos dice y no por lo que nosotros simplemente creemos por nuestra emoción. Y lamentablemente así pasa. Muchos se dejan llevar por emociones cuando quieren comunicarse con Dios. Por ejemplo, hay gente que se acostumbra a comunicarse con Dios usando falsas promesas y manipulación, ¿verdad? Como por ejemplo, le prometen a Dios algo, ¿verdad? Y si Dios los ayuda, si Dios los ayuda, o amenazan a Dios con hacer algo si Dios no les ayuda. Amén. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Mucha gente dice, oh, si me ayudas, prometo que no lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Es como, por ejemplo, un ladrón que robó y luego viene la policía y que le dice, Señor, que te prometo que no lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Y que no venga la policía, ya no lo voy a volver a hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? En el momento cuando están en circunstancias difíciles prometen muchas cosas, pero luego se ven que ya cuando se resuelve el problema, muchos no están dispuestos a cumplir lo que prometen a Dios. O como por ejemplo, a veces dicen, oh, es que si esto no funciona, me voy de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiere la gente que Dios haga lo que quiere la persona. Y como les dije anteriormente, no es lo que queremos, es lo que nosotros necesitamos. Entonces, cuando hablamos ese tipo de palabras negativas, habla de los que no conocen el lenguaje de la fe, porque la fe no trabaja de esa manera. Cuando nuestras palabras son negativas, Dios no nos escucha. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que hablar palabras positivas, declarar palabra de verdad. Amén. A Dios no le gusta que nosotros estemos con negatividades. Muchas veces dicen, es que yo no puedo hacer esto porque no hablo el idioma, o quizá porque no estoy lo suficiente capacitada para lograrlo, y empiezan a poner miles de excusas y empieza la gente a hablar palabras negativas. Amén. A veces, por ejemplo, los doctores dan un diagnóstico y la persona empieza a decir un mal diagnóstico, el doctor lo dice, y la persona empieza a decir, no, pues ya me dijo que tengo cáncer, bueno, pues ya me voy a morir, esto, lo otro. Y no,
Nosotros como hijos de Dios tenemos que usar la fe, ¿verdad? Y de nuestra boca no debe salir eso, sino debo de salir que Dios te ha dado una vida en abundancia, rechazar toda mentira del enemigo que viene aún a través de los médicos con malos diagnósticos, no recibir ese mal diagnóstico, no decir, es que es mi cáncer, es que es mi enfermedad. No, nosotros tenemos que hablar palabras positivas, declarar la palabra de verdad, como dice su palabra, ¿verdad? Que por sus llagas hemos sido sanados. Amén, que Él dio su vida por nosotros para que nosotros tuviéramos una vida feliz en el Señor y una vida eterna. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que cambiar nuestro vocabulario. Amén. Y no decir palabras como, por ejemplo, la palabra imposible, porque esto no existe en el vocabulario de Dios. Dice la palabra, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, mucha gente dice, es imposible que esta persona cambie, es imposible que este drogadicto sea transformado, es imposible que este alcohólico después de tantos años, mucha gente lo dice así y habla palabras negativas sobre otras personas. Amén. Pero Dios puede usar a esa persona, Dios usa lo vil, lo menospreciado, el Señor lo levanta para que sea un testimonio para los demás, ¿verdad? Y muchas veces la gente se deja llevar por lo que sus ojos miran. Muchas veces miran al que está tirado en la calle y dicen, ese ya no se va a levantar, va a seguir siendo un pordiosero. Eso es lo que la mayoría de gente dice, pero Dios dice, yo lo levanto aún en esa situación, yo lo levanto para que sea testimonio de mi gloria. Amén. Por eso es necesario que como hijos, hijas de fe, hablemos del Señor con esas palabras positivas. Amén. Que ya no esté el imposible en nuestra boca, porque para Dios no hay nada imposible. Todos pueden ser transformados por el poder de Dios. No importa la circunstancia donde se encuentre, no importa en la situación que se encuentre, no importa si está en ansiedad, en depresión, no importa si está en cualquier situación, en enfermedad, está quizá perdido, pero para Dios no hay nada imposible y Dios transforma, pero tenemos que tener la fe de creerle al Señor que esa persona se levantará en el nombre de Jesús y declarar esas palabras de fe. Entonces, entendemos que aunque la fe no puede verse con ojos humanos, hay evidencia de que existe la fe. Es como ese aire que respiramos. No se ve, pero sabemos que existe y es esencial para vivir. Y así entendemos que sin el aire no podemos vivir. De la misma manera, la fe es el aire del mundo espiritual necesario y sin esta sustancia no hay vida espiritual. Entonces, si nosotros no tenemos fe, no hay una vida espiritual en nosotros. Amén. Así como respiramos, así como necesitamos ese aire. Y es verdad, no lo podemos ver. Estamos aquí, quizá estás en un lugar calmadito. Cuando hace aire afuera, podemos ver que los árboles se mueven o algo. Pero cuando estamos en un lugar calmado, vemos que no miramos el aire. Pero sin embargo, sabemos de que existe el aire porque podemos respirar. Y así es la fe que necesitamos para creerle al Señor y creer que todo aquello que el Señor ha puesto en nosotros se puede cumplir y declarar y decretar, amén, y profetizar, ¿verdad? Que va a haber ese cambio, que vamos a ser personas bendecidas, porque Dios quiere ver personas bendecidas. Dios ama a sus hijos bendecidos, prosperados, llenos de su presencia.
Entonces, vemos cómo el mundo ha enseñado tantas cosas negativas, mis hermanos, mis hermanas, tantas cosas que hacen que la gente se aleje de Dios, que la gente pierda la fe en Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo no descansa. El enemigo viene a traer esas dudas. El enemigo viene a hacer tantas cosas, mi hermano, para que la persona se aleje y no tenga la fe en el Señor. Pero yo en esta hora, yo quiero que tú te llenes de fe en el Señor y que tú no elijas el ser ministrado por lo que el mundo dice, porque muchas veces el mundo pone sobrenombres y eso cita a las personas a no poder volar. Porque como yo les decía ahorita, ¿cuántas veces se pone como sobrenombres? Oh, tú eres el borracho, tú eres aquel que está en la pornografía, tú eres esto, tú eres lo otro. Y esa gente piensa que no tiene derecho a sobresalir, que no tiene derecho a salir adelante. Pero en Dios hay la esperanza. En Dios hay esa esperanza de salir aún que esté en la peor situación. Amén. El enemigo va a querer cortar las alas de las personas. Y lamentablemente muchas veces usa a los seres humanos para cortar esas alas a otras personas y dañamos muchas veces a personas que necesitan más la palabra de Dios, que necesitan el amor de Dios. Y como hijos de Dios nosotros tenemos que transmitir esa palabra de vida a cada uno que está pasando por esa situación y decirle, ¿sabes qué? No importa en la situación que te encuentres ahorita, te vas a levantar en el nombre de Jesús, te vas a levantar y vas a salir de esa circunstancia. Mucha gente está luchando con drogas, con alcohol por años y quizá a ellos se les ha hecho difícil, pero hay un Dios todopoderoso y nosotros como hijos de Dios orar para que esa persona pueda tener un encuentro con Jesús y su vida sea transformada. Amén. Mucha gente tiene el problema de que habla por lo que habla por lo que mira y juzga por afuera. Pero nuestro Dios todopoderoso no quiere que veamos con nuestros ojos naturales, sino que Él quiere que nosotros nos miremos en victoria y en fe. Amén, tú tienes que verte en victoria y en fe y ver a aquel que está en la situación difícil que también va a estar en victoria y va a estar en fe. Tenemos que llenarnos de esa fe del Señor para que todo lo que Dios quiere en nuestra vida sea cumplido. Dios nos quiere bendecir aún económicamente, mis hermanas, mis hermanos. Dios nos quiere ver prosperados. Dios nos quiere ver que vivamos una vida, ¿verdad?, en abundancia. Pero lamentablemente muchas veces a nosotros mismos ponemos esos límites. Nos falta la fe de creer. Yo les quiero compartir este pequeño testimonio, cómo yo miré, ¿verdad?, que a mí, a mi familia nos faltó fe de creer en el Señor. Y quiero compartir esto. A lo mejor esto es, digamos que era algo material, pero Dios también nos bendice en todas las áreas. Amén. Nos bendice en área espiritual, pero también Dios nos quiere ver que estemos bien económicamente y que no nos falte nada y que tengamos todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, hace unos años, yo y mi familia estábamos necesitando un carro. Duramos mucho tiempo en decidirnos en ir a agarrarlo, ¿verdad? Pero como teníamos urgencia de agarrar uno porque ya el que teníamos pues ya no funcionaba, muchas veces nos dejaba en medio del freeway y pues bueno, peligroso, ¿verdad?, que pasara eso. Y no nos decidíamos porque nosotros estábamos viendo en nuestros ojos naturales que solamente mi esposo trabajaba y que como con su cheque iba a poder pagar ese pago de carro y aparte pagar las necesidades del hogar. Entonces, pues bueno, al final nos decidimos de ir pues al dealer a ver los carros, ¿verdad? Y
Y uno de los errores más grandes que cometimos fue que nuestras miradas solo se iban a carros pequeños, pues pensábamos que entre más pequeño el carro iba a ser más barato. No estábamos usando la fe, sino que nos dejábamos llevar por lo que mirábamos. Al final, aprobamos para llevarnos al carro, pero era un pequeño y pensábamos que no podría ser aún tan fácil pagarlo. Pues decíamos, si es uno más grande, pues también va a ser difícil. Si es uno chico, también se nos complica. Pero al final vimos que para nuestra sorpresa fue que se cumplieron esos años de pago, lo pudimos pagar sin dificultad, pero vimos al final de todo que nuestra fe no era tan fuerte y que pudimos tener un carro, una camioneta más grande y perdimos la oportunidad porque nos dejamos llevar con nuestros ojos naturales y no le creímos en fe a Dios. Entonces, vemos como a mí me pasó, ¿verdad? Yo puse mi vista en lo que mis ojos miraron y dudé de lo que Dios podía hacer. Entonces, tanto Dios puede transformar la vida de las personas, como les dije, en su vida espiritual, amén, pero también Dios quiere bendecirnos, ¿verdad? Como les dije, económicamente o con nuestras cosas materiales que necesitamos. Entonces, vemos cómo aquí me limité y Dios no pudo actuar como debería hacerlo, no porque Él no quisiera bendecirme, sino porque yo misma paré lo que Dios podía hacer en mi vida cuando yo miré la condición en la que estábamos. Entonces, cuando nosotros miramos en la condición que estamos ahorita, es difícil que podamos creer a más. ¿Por qué? Porque pensamos que si no tenemos ahorita todo el dinero, que no lo tenemos todo, ¿cómo lo vamos a hacer? Muchas personas, Dios les ha dado el sueño de tener un negocio, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchos no han logrado tenerlo porque les ha faltado la fe de creerle al Señor, porque empiezan a ver sus limitaciones, empiezan a ver el que no hay dinero suficiente para comenzar, el que va a haber muchos trámites que hacer, el que hay muchos requisitos, pero el Señor quiere bendecir, pero la persona a veces no puede poner su negocio porque él mismo se limitó y no le creyó a Dios. Entonces, la fe es que tú actúes inmediatamente cuando el Señor te lo pone. Amén. Si el Señor te dice, ve y haz esto, tú solo hazlo. Amén. Tú no cuestiones, tú no digas, Señor, ¿cómo va a ser esto? No. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Amén. Y que Él puede hacer que eso sea posible, porque si Dios te lo pone es porque Dios te va a poner las finanzas, porque Dios te va a ayudar a arreglar todo eso para que eso sea. Pero tu fe debe de estar en Él. Entonces, primero, nosotros tenemos que ver la visión. Nosotros tenemos que visualizarnos. ¿Cómo quiero llegar a estar? Amén. ¿Cómo? ¿Qué es lo que veo a futuro? Después, tenemos que trabajar y poner en acción la visión para que ésta se convierta en una realidad. Si tenemos esa visión, amén, no creas que se va a hacer de la noche a la mañana o que ya está hecha nomás. No, muchas veces vamos a tener que trabajar para que venga esa bendición a nosotros. Lamentablemente muchos no están dispuestos a pagar el precio, muchos no están dispuestos a esforzarse, pero es necesario esforzarnos, es necesario que empecemos a trabajar para que esto se haga una realidad. Y algo bien sencillo, mi hermana, mi hermano, algo bien sencillo. Miren, como por ejemplo, a veces mucha gente dice, yo quiero bajar de peso, ¿verdad? Y yo quiero bajar de peso. Y en su mente cree, no, pues va a ser bien fácil, ¿verdad? Pero no, uno debe de visualizar más adelante.
cómo yo me quiero ver, cómo yo quiero estar, a lo mejor por la salud, por bienestar de la salud, o quiere verse más delgado, pero ¿qué tiene que empezar haciendo? Haciendo cambios en su dieta, empezando a comer, por ejemplo, más verduras, tomar más agua, hacer cambios para que entonces esto se haga una realidad, porque si no se trabaja en eso, ¿cómo se va a poder lograr hacer? Igual con esos sueños que Dios pone. Usted tiene que trabajar para que eso se cumpla y que usted pueda ser bendecido como Dios quiere ser bendecido. Por ejemplo, digamos, si no estamos hablando de cosas también materiales y de la vida personal, si una persona quiere ser libre de alcoholismo, amén, tiene que tomar la decisión, decidir y tener ese encuentro con el Señor, amén, y cortar y decir, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer, cerrar toda puerta para que entonces Dios pueda trabajar en su vida y la persona sea libre y pueda llegar a esa realidad que Él quiere de un día ser una persona que no tenga ese vicio. Pero es importante, va a pasar el proceso, no va a ser fácil, va a pasar el proceso, pero al final va a ser bendecido porque va a ser libre, porque solo eso se logra a través de la presencia de Dios, a través del poder de Dios, que es el único que puede libertar, que puede cambiar la vida y transformarla. Amén. Entonces, siguiendo hablando de este tema, Dios habla de muchas maneras, mi hermano, mi hermana. Dios habla y Dios hoy está hablando a tu vida y quiere seguir hablando a tu vida. Aquí habla la palabra en Job 33, del 14 al 16, que dice así: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres y cuando se adormece sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Entonces vemos que Dios habla de diferentes maneras, que Dios también habla en sueños. Dios puso sueños en ti que son solo para ti. Así que solo tú eres el único que vas a desarrollar tus sueños. Amén. Debes de dejarte guiar por Dios para que esos sueños se hagan realidad, porque todo es creer. Porque si tú crees, entonces algo va a pasar y para eso debes de trabajar en ello. Todo lo que tú debes hacer es creerle al Señor, es no dudar, porque la duda mata la fe. Entonces tú debes de creer y empezar a trabajar en ese sueño que el Señor te dio. Amén. Como por ejemplo, otro de los ejemplos, digamos en algo material. Si tienes el sueño, ¿verdad?, de tener una casa, entonces tú empiezas a visualizarla primero. Entonces tú vas a decir, bueno, yo cómo la quiero esta casa, cuántas recámaras quiero, cuántas salas, cuántos baños, si la quieres de una sola planta o quieres de dos plantas. Entonces ¿qué empiezas a hacer? Debes comenzar ahorrando poco a poco, no malgastando el dinero, sino que debes aprender a administrarlo y entonces lograrás lo que quieres, ¿verdad? Pero la casa no va a llegar de la noche a la mañana. Vas a tener que esforzarte para lograr lo que has tenido ese sueño de un día tener esa casa que necesitas para tu familia. Pero ¿qué debes empezar a hacer? Visualizarla y empezar a trabajar ahorrando ese dinero. No puedes vivir la vida como siempre, malgastando, gastando aquí, gastando allá, porque si no, no se va a cumplir. Y aunque sea la voluntad de Dios, tú mismo puedes ser el responsable de no lograr los sueños, los propósitos que Dios tiene para ti, porque muchas veces no estamos dispuestos a pagar el precio. Entonces, las cosas no van a caer del cielo. Debes esforzarte para lograrlo, pero pon a Dios primero.
y entonces todo te será más fácil. Cuando tú pones a Dios primero sobre todas las cosas, todo va a salir fácil porque Dios todo te lo facilita. Amén. Entonces, tú tienes que tener a Dios en tu corazón como tu prioridad número uno. Número uno es Dios en tu corazón para que Dios sea el que te llene, te guíe y te diga cómo lo vas a hacer. Amén. Miren, mis hermanos, la verdad es que muchos les da sueños y el Señor les revela cómo hacerlo. Amén. Como por ejemplo, yo leí la historia de un hombre que se apellidaba Howie, algo así, y él es el hombre que construyó lo que es la máquina de coser. Entonces, este hombre tuvo esa visión, ¿verdad?, de hacer la máquina de coser. Y entonces habla de que este hombre estaba construyendo la máquina de coser, pero tenía una situación que no sabía cómo el hilo iba a ir en la aguja. Y entonces se desesperó tanto que estuvo a punto de dejar todo y decir, ya no la voy a hacer porque no sé cómo hacerlo. Entonces estuvo a punto de ya no hacerlo. Y entonces dice que él se durmió y en ese sueño tuvo un sueño donde Dios le reveló cómo lo tenía que hacer. Entonces despertó él de ese sueño y se acordó lo que en ese sueño soñó, y ahí Dios le mostró cómo tenía que hacerlo y fue el que inventó la máquina de coser. Entonces, Dios revela en sueños cómo lo vas a hacer, pero tu trabajo es creerle a Dios. Este hombre, Owi, se pudo decir, ya no lo voy a hacer, ya no, ya me doy por vencido, pero decidió creer en lo que había soñado y ahí Dios le mostró cómo lo tenía que hacer. Así, si tú tienes el sueño de tener tu negocio, amén, Dios te va a dar la estrategia cómo hacerlo, pero para eso tienes que pasar tiempo con Él, tienes que orarle al Señor que sea su voluntad, amén, y escuchar su voz y su dirección para que no cometas errores. Es importante, una de las cosas bien importantes es que no pidas opinión de los demás de tus sueños, porque va a haber gente que no lo va a entender. Amén, no pidas opinión a las personas porque muchas veces las personas son negativas y no van a creer en ti, no va a creer el sueño que tú tienes. Entonces, tú solo créele a Dios y hazlo y trabaja en lo que Dios te ha puesto y verás la gloria de Dios y mirarás cómo Dios se glorifica en tu vida. Porque los sueños no son una realidad hasta que luchamos para que sean una realidad. Y quiero seguir en esta clase hablando de un hombre que era un hombre soñador de la Biblia, porque yo quiero basarlo en la Biblia, no porque solo yo se los diga, sino porque debemos de basarnos en la palabra de Dios. Y habla la vida de José. Yo creo que ya muchos han leído la Biblia a través de cómo Dios se manifestó en la vida de José. Y en Génesis 37, vamos a leer del verso 2 al 5, que dice así. Génesis 37 del 2 al 5. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos,
y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Entonces vemos que José era el amado de su papá, ¿verdad? Que hasta le regaló su túnica de colores, por lo cual sus hermanos lo odiaron. Y así, hermanos, puede haber gente que puede odiarnos. Amén. Cuando ven que tú tienes un sueño. Estos hermanos de José lo aborrecían. Amén. Y lo odiaron. La gente odia porque no entiende y porque el amor de Dios no está en ellos. Entonces, vemos cómo aquí José, amén, les dice que soñó este sueño y cómo él se le hizo fácil contarlo rápidamente y por contarlo, pues le aborrecieron. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando Dios nos da un sueño, ¿verdad? Y no contarlo tan fácilmente a la ligera, ¿eh? Sino que tenemos que esperar en el Señor, ¿verdad? Por eso, buscar hoy una cosa muy importante, que no necesitamos la aprobación de otros. Con que Dios te lo ponga en tu corazón, tú no necesitas la aprobación de otros, porque va a haber gente que no está de acuerdo a lo que Dios está hablando. Amén. Pero hoy tú decides creerle a Dios. Amén. Y tú no necesites que otros te aprueben. Con que Dios te apruebe, eso es suficiente. Amén. La palabra dice que no debemos, ¿verdad?, desviar nuestra mirada ni a derecha ni a izquierda, si que nosotros nos enfoquemos en el premio. Por eso no nos debemos de distraer en quién nos apruebe o quién no nos apruebe, ¿verdad? Porque ahí es donde podemos desviarnos y entonces no podemos lograr lo que Dios tiene para nosotros. Una cosa muy importante también, mi hermana y mi hermano, nunca debemos compararnos con alguien más. Nunca, ni tampoco poner excusas. Nunca nos debemos de comparar con unos o con otros. Cada quien recibe lo que Dios tiene para cada quien. Eso que vas a cumplir, Dios te lo está dando a ti. A cada uno Dios le da quizá algo diferente. Amén. Entonces, no te compares con nadie más. Tú sé una persona genuina. Tú hazlo todo para Dios. Amén. Tú no lo hagas para las personas. Tú hazlo para Dios. Amén. Y tú eres única en los ojos de Dios. Tú eres único en los ojos de Dios, ¿verdad? No pongas excusas cuando Dios te dé algo, un sueño por lograr. No pongas excusas, simplemente hazlo por fe, como lo hablamos al principio, ver las cosas que no son como si ya fueran, declarar y decretar. Amén. ¿Por qué les digo, hermanos? Porque uno de los errores de José era que era tan joven que se apresuró a contarlo rápidamente. ¿Y qué pasa aquí? Pasa de que José todavía estaba inmaduro, ¿verdad? Y el inmaduro siempre quiere ser escuchado, mas el maduro, el que ya es maduro, sabe que solo es un gasto de tiempo y solo, dice, ese solo va y lo hace. El maduro solo va y lo hace, pero el inmaduro siempre quiere que alguien más lo escuche a ver qué le dicen, si se va a lograr o no se va a lograr. Entonces vemos en esta historia de José que al principio él rápido contó, rápido lo dijo, yo tuve este sueño, yo me miré así, así, pero él se equivocó en eso. Pero ¿qué pasó? Que llegó un tiempo donde llevó un proceso difícil, amén, llevó un proceso, pero al final vemos cómo ya cuando él estaba, como por ejemplo en Egipto, digamos desde el principio cuando estaba en la cárcel, cómo vino el copero, el panadero, él le reveló los sueños. Ahí ya no era el inmaduro de antes como niño, y ahí reveló qué es lo que significaban los sueños. Cuando era joven no entendió su sueño, pero cuando él llegó a la madurez, él entendió los sueños tanto del copero, del panadero, y después
cuando fue delante de Faraón, cuando Faraón estaba angustiado por ese sueño, no sabía qué hacer, mas José en ese momento era una persona madura porque ya había pasado el proceso. Entonces José ahí es donde fue usado para revelar ese sueño a Faraón, y vemos cómo José fue bendecido, amén, tanto en su familia, tanto en Dios, pero también económicamente. Amén. Entonces, y lo podemos leer allí en Génesis 37 desde el 6, que dice así: y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que el manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Entonces, usted, mi hermana, mi hermano, ahí puede leer toda la historia, y vemos cómo ahí aún su misma familia estaba en contra de esos sueños que tenía José. Aún nuestra propia familia puede ser piedra de tropiezo para que nosotros no logremos llegar a lo que Dios tiene para nosotros. Para que el sueño de José se hiciera una realidad, tuvo que tener un trato fuerte para llegar a manifestarse, y así muchas veces lo vamos a pasar, pero es necesario para que lleguemos a una madurez y entonces podamos retener el fruto, amén, de lo que Dios va a hacer en nuestra vida, ¿verdad? Él estuvo a punto de que casi lo mataran sus hermanos, al final lo vendieron como esclavo, pero el sueño, hermana, mi hermano, se cuenta hasta que se haga una realidad. No dejemos que le tiren agua a nuestro fuego. Amén. No dejemos que personas negativas maten eso que hay en nosotros, que Dios ha depositado. Ahora, vamos a leer la Biblia en Hechos 7. Vamos a leer, mi hermana, mi hermano. Espero que esta palabra esté haciendo de bendición para sus vidas, ¿verdad? Así como ha sido para la mía. Vamos a leer en Hechos 7, 23, aquí les voy a leer al 37, y habla de la vida de Moisés. Amén. Dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y lo ponían en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto.
a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo, en el desierto, por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de vuestros hermanos, como a mí, a él oís. Entonces vemos cómo Moisés tuvo este sueño de liberar al pueblo de la esclavitud. Amén. Él tenía ese deseo de libertarlos a los 40 años. Amén. Entonces, él sabía que tenía que hacer algo, ¿verdad? Entonces, todos nosotros nacemos con un propósito de hacer algo, pero si nosotros no conocemos nuestro propósito, nunca vamos a avanzar. Tú primero tienes que conocer tu identidad de que tú eres hijo de Dios y que tú naciste con un propósito. Moisés nació con un propósito. Amén. Aquí vemos cómo a los 40 años él dijo: ¿cómo estos hombres se están maltratando? Quiso libertad, ¿verdad? Pero Moisés lo entendió hasta los 40 años, ¿verdad? Cuando quiso librarlos, pero al contrario, se ofendieron con él. Cuando Moisés entendió su sueño, trató de hacerlo, pero no lo logró. No lo logró en el momento porque no tenía bastante fuerza. Después vemos cómo tuvo que huir al desierto por otros 40 años para ser trabajado. Y es ahí donde entendió que el fuego de Dios era lo único que él necesitaba. Amén. Él tuvo que pasar el proceso en el desierto para entender qué es lo que él realmente tenía que hacer, con cuál fue el propósito llamado, pero para llegar a cumplirlo eso, tuvo Dios que tocar su vida. Amén. Cómo ver el fuego de Dios, ¿verdad? En esa zarza, cómo Dios le habló. Y así nosotros no esperemos que venga toda esa situación, nosotros podemos hacerlo. Es como, por ejemplo, Esther, la vida de Esther. Esther no esperó que algo pasara en las leyes. Esther simplemente actuó. Esther ayunó. Esther oró. Esther luchó por su pueblo. No se esperó ahí sentada a ver si iba a haber un cambio en la ley. Ella peleó por la bendición de librar a su pueblo, de que pudieran, ¿verdad?, morir tanto ella como todo su pueblo. Entonces, vemos la historia aquí de Moisés, que Moisés encontró la zarza. Entonces, si estás en ese lugar, es el lugar correcto cuando tienes el fuego del Espíritu de Dios para poder lograr todos los sueños que Dios ha puesto en ti, conocer tu propósito, tener esa relación íntima con Dios y que el fuego del Señor sea el que te llene para que tú puedas lograr, porque Dios tiene planes de bien para ti, planes de bendición, amén, planes donde Dios quiere manifestarse en tu vida, mi hermana, mi hermano. No importa en la circunstancia que ahorita te encuentres, tú no tienes que verte como estás ahorita, tú vete a futuro, cómo tú te quieres ver, tú visualízate, amén. Yo no sé qué circunstancia estás pasando ahorita, mi hermana, mi hermano, pero no te limites, no porque hayas comenzado mal, vas a terminar mal, ¿verdad? Como dicen en Job, aunque tu comienzo fue pequeño, tu final será muy grande y tú tienes que verte en esa victoria, tú tienes que verte bendecido, tú tienes que verte libre en cualquier situación que estés, si sea económica, si sea de enfermedad, si tú quieres ver económicamente bendecido, tú visualízate, tú créele al Señor, tú pon tu fe en el Señor, no permitas que la fe se debilite en medio
del proceso. Al contrario, llénate de la presencia de Dios, llénate de la palabra de Dios, deja que Dios te hable a través de la escritura, a través de la Biblia. Lee la palabra de Dios, conoce al Señor. Cuando tú lo conozcas y ora mucho al Señor, esa es una de las cosas más importantes. Ora al Señor, ten esa relación íntima con Dios, donde tú reconozcas su voz, donde tú te dejes de guiar por lo que Dios quiere para tu vida. Como yo te lo había dicho, Dios tiene planes de bienestar para ti. Amén, para que seas bendecido tanto tú como toda tu casa, porque las bendiciones no solamente van a ser para ti, son para tu casa. Y sabes qué, mi hermana, mi hermano, cuando Dios te bendice, no es solamente para ti, es para que tú seas de bendición para otros. Tú tienes que ser ese canal de bendición para otros, que tú seas esa mujer, ese hombre de inspiración para otros, para aquellos que creen que no hay bendición, que no hay prosperidad. Tú puedes mostrarle con tu ejemplo que en Dios está la bendición y que todo se puede lograr, porque dice su palabra, todo lo puedo en Cristo que te fortalece. Amén, no dejes que el miedo te llegue, no dejes, ¿verdad? Llénate del amor de Dios, porque dice la palabra que el perfecto amor echa fuera todo temor, y que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén, llénate del poder de Dios para poder lograr todos esos sueños que Dios tiene para ti, para tu vida, para tu familia, porque tú tienes que vivir una vida en victoria como ciudadano del reino de los cielos, como hijo de Dios Altísimo. Tú tienes que verte con esa luz, porque tú eres hija, hijo del Padre, y tú no tienes que vivir en situación difícil, porque el enemigo eso es lo que quiere, mantenerte oprimida en tus pensamientos, en lo que tú hablas, en lo que tu boca dice negativo. Pero en Dios te da la esperanza de que tú vas a vivir una vida bendecido y prosperado. Amén. Aquí dice la palabra, voy a leer este último capítulo en segunda de Timoteo 1, del 6 al 7, y aquí es el apóstol Pablo hablando a Timoteo, que dice así. Le voy a leer desde el 5, que dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. En Timoteo había una fe no fingida, y esta fue transmitida, esta fe, por su abuela Loaida y por su madre Eunice, quienes son los que se encargaron de enseñarles de la fe a Timoteo. Amén. Así nosotros tenemos que encargarnos de transmitir la fe a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Amén. Para que nuestras siguientes generaciones vivan una vida en victoria. Y hoy te digo, mi hermana, mi hermano, aviva el fuego que hay en ti por el don de Dios que ha depositado en ti. Amén, porque cuando tú encuentras el fuego de Dios nuevamente en tu vida, es ahí donde van a regresar todos los sueños a ti. Llénate del fuego de Dios. Mira, mis hermanas, mis hermanos, muchos han perdido lo que es el primer amor cuando de recién conocieron a Cristo. Cuando recién conoces a Cristo, quieres hacer todo para Él. Estás en fuego por hacer la obra, por predicar su palabra, por contarles a toda la familia que Cristo cambió tu vida. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Es como que se van desanimando. Amén. Pero Dios quiere que en todo tiempo tú permanezcas en el primer amor, que todo el tiempo tú te encuentres en ese fuego por Dios, por hacer su obra, para que Dios sea glorificado en tu vida y en la vida de cada uno que necesita.
Hay mucha gente con necesidad del Señor. Hay mucha gente que necesita una palabra de aliento, una palabra de bendición que tú ya tienes en ti, que puede salir esa palabra y ser de bendición para aquellos que necesitan. Solo Dios necesita esos vasos dispuestos, esos vasos que quieran hablar de su palabra. Así es que hoy es el momento que cada uno recapacitemos y entendamos que lo único que necesitamos es la presencia de Dios. Amén, tener una fe tremenda en el Señor y creerle a Dios, pero de todo corazón, porque ahí pues nuestra vida va a ser transformada. Si hoy esta palabra ha sido de bendición para ti, yo quiero decirte que es Dios quien ha tocado tu vida. Amén. Nosotros solamente estamos aquí para compartirlo, pero el Señor es el que habla. Y si tú hoy estás escuchando, amén, y tú quizá dices, yo no conozco del Señor y yo quiero conocerlo, yo te invito a que hagas esta oración conmigo, que si tú hoy dices, yo reconozco, ¿verdad?, que necesito a Cristo. Quiero que allí donde tú estás, en ese lugar donde tú estás, que cierres tus ojos y que digas esta oración conmigo, que dice así: Señor Jesús, vengo delante de ti, reconociendo que soy pecador y en esta hora te pido perdón. Creo que moriste por mis pecados y resucitaste de entre los muertos. Me aparto de mis pecados y te pido que vengas a mi corazón y a mi vida. Quiero confiar y seguirte como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues esta es la palabra que Dios me ha dado. Yo espero que sea de bendición para ti, y si estás en necesidad de oración, puedes dejarle un mensaje a Pastor Carlos. Estaremos orando por tu necesidad, ¿verdad? Estaré orando para que el Señor haga la obra en tu vida. Si quizá te ha faltado fe, es el momento, ¿verdad?, de creerle al Señor nuevamente y que creas que con Dios todo es posible. Amén. Recuerda que, como lo dije, Dios no conoce lo imposible. Eso no está en su vocabulario. Para Él todo es posible y todo lo puedes lograr en el nombre de Jesús, creyéndole a Él, sabiendo que Dios va a hacer la obra en tu vida y en tu familia, así como Dios se ha manifestado en mi vida y en mi familia, así lo creo para tu vida, en el nombre de Jesús. Amén, Pastor Carlos. Pastor Carlos, ¿está ahí en línea? Amén, hermana, la tenía en mío. Bueno, quizá el Pastor Carlos está un poquito ocupado, pero dándole gracias a Dios, ¿verdad? Amén, amén, Pastor. Yo la tenía en mío, por eso no me escuchaba usted. Ok, Pastor. No, pues qué glorioso escuchar, hermana, esa palabra, y bueno, pues los oyentes que están en sintonía, recibirla y entender que hay sueños, hay visiones, hay procesos. Dios quiere traer ese despertar a cada uno de aquellos que lo deseen, y Dios se quiere glorificar, porque Dios es un Dios vivo, un Dios poderoso. Así de que te invitamos para que conozcas a ese Dios que está dispuesto a revelarte, a darte lo imposible, lo hace posible. Así de que agradecemos a la hermana María por traernos esa palabra gloriosa. Esperamos usted, hermano y hermana, que lo anhele, lo desee. Pareciera usted que puede decir, oh, es imposible, ¿cuándo Dios se me va a revelar? Ahí hay que actuar en la fe, y la fe te va a traer esa alineación, esas respuestas de parte de Dios. Queremos recibir, que tenemos que sembrar para cosechar. Hermana María, pues José no le fue tan bien y fue aborrecido por sus propios hermanos, pero se cumplió la palabra que Dios le había dado. Tuvieron que llegar a humillarse. Aquel José que lo vendieron y pensaron que nunca lo
iban a mirar, lo volvieron a mirar, hermana María. Exactamente, así vemos como la vida de José, que pues que sus propios hermanos, aún su papá dudaba de ese sueño que él contó, ¿verdad? Así es como aún en la misma familia, Pastor Carlos, a veces empiezan a estar contra uno, porque a veces es comenzando con la familia muchas veces. ¿Verdad? Porque no creen en lo que Dios nos ha dado, nos ha dicho, pero vemos como José quizá como vemos, era todavía un joven, todavía no tenía una madurez y él se dejó llevar por la emoción de contarlo. Entonces, no debemos de dejarnos llevar por la emoción, sino que nosotros tenemos que esperar a Dios y madurar espiritualmente, Pastor Carlos. Muchas veces todavía estando en el camino del Señor, hay muchas personas que no han madurado, que siguen con su misma inmadurez, y ahí es donde Dios no va a poder hacer todavía la obra en ellos, porque necesita gente madura. Porque Dios quiere bendecir a muchas personas, aún económicamente, pero si su corazón no está preparado, lo van a perder aunque Dios se los quiera dar. Entonces, muchas veces vamos a pasar el proceso, pero tiene que llegar esa madurez. José, hasta que ya fue maduro, entendía los sueños, ya Dios le revelaba, porque cuando le reveló el sueño al copero, al panadero, ya Dios le hablaba y le revelaba, porque ellos le contaron el sueño y ya venía ese entendimiento a él, qué significaba ese sueño. Y cuando estaba joven, él nomás lo soñó, se lo dijo, pero no les dijo, yo voy a ver que ustedes se postran a mí. Él lo dio con el ejemplo de las gavillas y todo eso. Entonces, vemos que hasta que ya tuvo la madurez, entendió. Y cómo él fue de gran bendición en Egipto, porque ya en Egipto, con el don que Dios le había dado de interpretar sueño, fue el motivo que Dios lo llevó a estar en ese lugar. Ahora, Dios no lo bendició solo para él, ¿verdad? Dios lo recompensó por pues todo lo que había pasado y todo, pero ahora era tiempo de que él fuera de bendición para sus hermanos, y llevó un trato grande. ¿Por qué? Porque aún así que ya estaba bendecido y todo, pero tenía ese sentimiento con sus hermanos, y tuvo que ser necesario que se humillara al Señor para que él pudiera perdonar. Entonces era necesario que él perdonara para que entonces pudiera ser realmente de gran bendición para sus hermanos, porque si no, él siempre iba a estar con ese sentimiento, y delante de Dios sabemos que no es bueno que uno no perdone. Entonces, todo ese trato tuvo que pasar José, pero al final de cuentas, todo lo que él soñó se cumplió porque era de Dios. Amén, pastor. Bueno, pues qué glorioso es aprender las historias que fueron historias, pero eso se puede hacer real en nuestras vidas. Bueno, agradecemos a la hermana María por su tiempo y por esa hermosa enseñanza. ¿Algunas últimas palabras antes de salir al aire, hermana María? No, simplemente animo a cada radioescucha, ¿verdad? Que tengan más comunión con el Señor, lean la palabra del Señor y déjense guiar por Dios, y que la fe del Señor esté sobre sus vidas, ¿verdad? No desvíen su mirada ni a derecha ni a izquierda, busquen el rostro del Señor, esperen la confirmación del Señor, no se dejen llevar en la emoción rápido, esperen en el Señor, amén, y todos los planes que Dios tiene para sus vidas se van a cumplir, todas las promesas, pero confíen en el Señor, sean pacientes en el Señor. El Señor tiene esos tiempos exactos, ¿verdad? A veces quisiéramos que Dios rápido hiciera ese milagro, rápido hiciera, pero Él sabe el tiempo perfecto. No nos desanimemos si no llega el momento. Él sabe al qué momento preciso, hasta que tú, mi hermana, mi hermano, estés preparado para recibir ese milagro, esa bendición para tu vida. Así es que los animo a que sigan pues escuchando Conquistadores para Cristo, cada predicador que está, ¿verdad? Que Dios use a cada uno, y agradecido con el Señor por esta oportunidad que me permite el poder compartir de su palabra, y agradecido, Pastor Carlos, con usted y con cada uno de los hermanos, ¿verdad? Que participan en esta radio, por la gloria y honra del Señor, agradecerle por el tiempo. Amén, Pastor. Bueno, agradecemos allá a Radio Conquistadores para Cristo, hermano Tony, su esposa, al hermano Isaac, su esposa también, que están ahí pendientes en los controles, al hermano Carlos de Radio Fe, también Los Ángeles y en Tijuana,
Bueno, Dios los bendiga poderosamente. Y bueno, las otras radios emisoras también que se enlazan, Dios los bendiga. Gracias, hermanos, de que damos bendiciones sobre cada uno de ustedes. Y ahí donde está, hermano y hermana, si usted anda pasando una circunstancia, una necesidad económica, reciba esa respuesta, reciba ese trabajo que ande buscando. También, si está enfermo o enferma, reciban en el nombre de Jesús esa sanidad. Decretamos la sangre de Cristo sobre sus hijos, sus hijas, sobre su vida, su esposo, su esposa. Que Dios les bendiga poderosamente. Gracias, hermanos y hermanas. Y bueno, recuerde que usted tiene una cita el día de mañana, a la misma hora. No te lo puedes perder. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y pasamos los micrófonos a las cabinas de radio. Buenas noches. Buenas noches, hermana María. Buenas noches, Pastor Carlos. Bendiciones. Bendiciones. Bueno, adelante, cabina de radio. Pasamos los micrófonos allá. Buenas noches. Este fue el programa radial Cristo es la Respuesta, conducido por el evangelista Carlos Mendoza, desde Los Ángeles, California, transmitiendo para Shekinah 95.1 FM en Ciudad Juárez y El Paso, Texas, en Shekinah TV, a través de Roku y a través de la 100.9 Conquistadores para Cristo en Atlanta, Georgia, Radio Fe 96.9 en Tijuana y Radio Fe 90.9 en Los Ángeles, California. Hasta la próxima. Dios te bendiga.